En este vídeo te voy a enseñar los datos de los 3 primeros meses de vida del proyecto Creando Blog. Y me da igual si piensas que son malos o buenos, pero te los enseño. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez y ya sabes que estamos en Creando Blog, un sitio donde intento hacer fácil el que las blogueras y blogueros podáis crear o mejorar vuestro blog sin necesidad de entender a los expertos. Y ya sabes que mi intención no es hablarte desde la sabiduría, mi intención es hablarte desde el camino que vamos haciendo creando un blog. Uno de mis primeros compromisos contigo fue el que cada 3 meses íbamos a ir haciendo un parón y una auditoría que comparto contigo. En este caso es la del cuarto trimestre del 2020. Pero antes de compartirla quería lanzarte el mensaje más importante de este vídeo. Gracias. Gracias por estar viendo ahora el vídeo. Gracias si ya te has suscrito al canal. Si no, ya sabes que puedes hacerlo ahí abajo de una forma muy fácil. Gracias primero a los 128 suscriptores que ya me seguís por aquí. De verdad, no sabéis lo que cuesta pasar de 0 a 100. Gracias si ya has visitado la página creandoblog.com y muchísimas gracias si ya me sigues por las redes sociales. Y gracias si eres de los que se tragan los vídeos hasta el final, porque eso YouTube lo valora muchísimo. Así que quédate porque al final siempre meto alguna cosilla extra y hoy también te contaré algo sobre el futuro. Vamos a por los datos, que te los enseño en pantalla y te voy contando más bien una parte un poco más cualitativa de los mismos en el vídeo. Pero antes quiero decirte 2 premisas que al menos yo tengo muy claras. La primera, los datos no son ni buenos ni malos, sino que te muestran la realidad. Y para mí lo importante de estos datos que vamos a ver ahora es conseguir que me sirvan para avanzar, crecer, aprender. Y lo segundo es que detrás de cada número que vamos a ver ahora hay una persona. Estás tú. Y para mí eso es lo más importante. Cada número es una cara. Así que esas son las 2 premisas y ahora ya sí entramos a ver números. Como te lo voy a ir enseñando en pantalla, voy a tratar de enredarme menos en contarte los números, sino en ir dando una pincelada cualitativa a esos datos cuantitativos. Y vamos a comenzar viendo los datos del epicentro de este proyecto, la web creandoblog.com. Desde el principio, que prácticamente ha sido el último trimestre del pasado año, ha tenido un total de 753 visitas y se han visto 3.705 páginas de la web. El tiempo medio de permanencia por cada sesión es de 1 minuto y 55 segundos. También es cierto que al haber muy poca muestra, a veces los datos fluctúan mucho. Sobre estos datos del blog sí que quiero comentar que es verdad que creé la web, pero luego la desatendí, luego hice un cambio de plantilla en la mitad del trimestre pasado y a partir de ahí ya sí me puse un poquito más serio, pero en el sentido de darle la estructura que quería que tuviera. Ya hablaremos más adelante de cómo estructurar un blog y estas cosas. Lo que es la publicación de contenidos en el blog ha sido muy escasa y hasta la fecha solo hay 4 artículos, además ya luego de la página de contacto y otras cosas. Y vemos los datos de este propio canal de YouTube, que igualmente como el proyecto empezó en el último trimestre, prácticamente a mitad de septiembre, cerramos el año con 121 suscriptores. Durante este periodo se han publicado 31 vídeos y el tiempo total de visualización de los vídeos ha sido de 208 horas. El total de vista de los vídeos ha sido de 3.908 y hay 2 cosas importantes por mejorar aquí. Una es el porcentaje de clic sobre las miniaturas, que no llega al 3%, está en el 2,9%, y el otro valor que tengo que mejorar es que el tiempo medio en el que permanecéis viendo los vídeos es del 37,5%, y lo ideal es intentar estar del 50%, todo lo que sea del 50% para arriba, mejor. Así que esas son un poco también las cosillas que veo a mejorar en este propio canal. Y aquí una cosita que os animo es a dejarme en los comentarios cualquier sugerencia o idea. Ahora, por ejemplo, esto es una tontería porque tenía antes un fondo negro y ahora tengo un fondo azul. Déjame en los comentarios cualquier cosa que se te ocurra que pueda ayudarme a mejorar. Así que
cualquier ayuda, consejo, sugerencia, idea, crítica, positiva o negativa, se agradece muchísimo. No te haces una idea. Y también me gustaría que bichearas un poco los vídeos por el canal y si ves que te gusta porque te va el rollete este del mundo del blogging, pues que te suscribas al canal. ¿Ok? Muchas gracias. Por cierto, durante el desarrollo del vídeo te voy a ir dejando en las tarjetas enlaces a los 5 vídeos que han tenido más visitas durante este trimestre, por si te quieres dar una vuelta por ahí. Te cuento ahora los datos del podcast. Hacer un podcast es una cosa que, como lo de YouTube, no me lo había planteado en mi vida. El podcast lo puedes ver en cualquier plataforma. Tú buscas Creando Blog y te debe salir. Lo primero que tengo que decir sobre el tema estadístico de los podcasts es que es una cosa que, como se publica en muchísimas plataformas, es muy complicado tener un dato viable. Sí que la plataforma donde yo alojo los podcasts me dice que hay una audiencia de 12 personas de forma estable y se han escuchado los episodios 167 veces en total y son 11 los que ya están publicados. Otros datos sobre el punto de los podcasts y que la fuente de origen es de Spotify, dice que el 43% de las personas que lo escucháis sois de España, el 34% de Estados Unidos, un 5% de Argentina y un 5% de Perú. Y con respecto a hombres y mujeres, el 67% de la audiencia es masculina y el 33% de la audiencia es femenina. Y ya por último te enseño muy rápidamente los datos sobre las redes sociales que los estás viendo en pantalla. Se pueden seguir muchos parámetros, pero sería una locura ponerme aquí a contarte pues cuántas publicaciones se han hecho, cuántos me gusta, cuántos... O sea, es mucho más complejo, ¿vale? Ese análisis de las redes sociales es interesante que tú lo hagas en tu proyecto, pero bueno, aquí te cuento el resumen y me voy a basar en la evolución que han tenido a lo largo de los meses, pues los suscriptores a las distintas redes sociales o los seguidores, según el caso. De YouTube y del blog, pues ya te he contado cómo ha ido. Aquí sí que reflejo el dato de personas que se han apuntado a la newsletter del blog. De momento, como ves, son poquitas, pero bueno, es un tema que todavía no he movido mucho. En Instagram cerramos el año con 279 seguidores, es una red social que progresivamente va subiendo. Y sobre el tema de Facebook, pues el crecimiento de seguidores en la página prácticamente está parado. En próximos vídeos voy a seguir profundizando red social por red social lo que ya vimos en 2 vídeos anteriores sobre redes sociales que os he compartido y que lo voy a poner también aquí en la etiqueta. Tiene sus ventajas y sus contras, ya lo veremos, pero a nivel de seguidores está plano. Twitter cerró el año con 248 seguidores en Creando Blog y bueno, va subiendo. TikTok, además de haberla creado y haber puesto el perfil y tal, prácticamente no he hecho nada con ella y bueno, 15 seguidores y parado. Hoy que estoy grabando el vídeo ya vamos por 20, estamos a mitad de enero. Y LinkedIn, que como lo puedes ver en el gráfico, es la red social que más rápido ha ido subiendo y me ha sorprendido. Era una red que yo la conocía pero no la manejaba y me ha sorprendido la capacidad de relacionarte con mucha gente que tiene, porque no solo es que te sigan, sino que la interacción en esa red social es muy chula, dependiendo de qué blog tenga, y ya lo hablaremos más adelante. Así que ahí, en ese gráfico, puedes ver cómo se han ido moviendo las redes sociales, cómo algunas cosas parece que crecen con más facilidad y cómo otras cuestan más trabajo. Muchas más cosillas para aprender y mejorar. Y hasta aquí los datos que quería contarte sobre cómo ha ido evolucionando el proyecto. Y preguntas que yo me he hecho a mí mismo. Visto los números, ¿qué es lo que he aprendido? Lo primero es lo durísimo que es la creación de contenido e intentar ser constante en ellos e intentar en cada uno aportar algo que te pueda ser útil. Al final, el ritmo que yo quería imprimirle a este proyecto inicialmente no es viable. Yo trabajo por cuenta ajena, tengo familia, tengo, digamos, otra faceta activista, ecologista, que también me ocupa su tiempo como voluntario. Y esto lo hago porque me gusta, porque me apasiona, porque me encanta y le dedico muchísimo tiempo. Pero la creación de contenido ocupa tanto espacio que el ritmo hay que bajarlo un poco. Otra de las cosas que tengo clara que han pasado es que lo contaba antes con el blog,
he ido por partes, empujando mucho el canal de YouTube porque era una cosa que no controlaba mucho y tenía mucho que aprender ahí, luego empujando el blog y cambios de plantilla, las redes sociales, que esta no la estoy tratando, que a esta le estoy dando mucha importancia, que a esta muy poca. La idea es ir poco a poco llevando todo el contenido parejo hacia arriba. Con el blog sí que he ido despacio y pretendo seguir yendo despacio porque voy construyendo y voy midiendo y voy comprobando el efecto que tiene en herramientas como Google Analytics, en el Google Search Console, que se pueden ir controlando muchas cositas, voy incorporando y voy comprobando cómo va la cosa en los buscadores. De momento no apunta mal, una página que está muy verde, el tema del SEO hay que darle tiempo para que sea efectivo, pero viendo los indicadores creo que no va a ir mal, creo que va a ir bien, pero al SEO hay que darle su tiempo. De todo lo anterior y a pesar de un poco el caos con el que a lo mejor yo lo he vivido, sí que soy consciente de que ya hemos puesto como la base, que es una de las cosas que os contaba también en uno de los vídeos, cuando os contaba lo de crear un proyecto. O sea, no solo he hecho un blog, sino que ya, digamos, están puestas la base de un proyecto global. Y ahora ese proyecto global es el que vamos a ir desarrollando poquito a poco. ¿Qué quiero mejorar? Bueno, pues me he propuesto 3 áreas de mejoras inmediatas. La primera es la creación de un calendario editorial para 2021, que todavía no lo tengo hecho, pero es el primer objetivo de mejora que me he puesto para este trimestre. Quiero que sea un calendario editorial que me ayude a poner orden en todo esto que te he contado antes y que el canal de YouTube, la web, el podcast y las redes sociales vayan de forma uniforme difundiendo aquellos contenidos según este calendario que pretendo que sea sencillo y moderadamente ambicioso. El siguiente área de mejora que me he propuesto está relacionado con el anterior. Se trata de crearme un cronograma semanal de tal forma que no se me escape ninguna de las palancas. Y el tercer punto de mejora que me quiero poner para este primer trimestre del 2021 es el acotar el número de horas que le dedico. Este mundo del blog, del blogging, aprender de esto, me encanta. Como me encanta, le dedico muchísimas horas. Y hay un efecto que puede llegar a darse, que es el del desgaste, ¿no? Que te quemas, ¿no? Entonces hay que saber parar y cortar, dedicarse a otras actividades y quedarte con un poco de ganas de seguir luego o de hacer más cosas en otro momento. Y por último, y este el extra que te iba a contar al final, es muy personal, pero te lo cuento. Cosas que ya estoy haciendo para tratar de mejorar. Estoy haciendo un curso de YouTube, no el famoso CreceTube que ha sacado Romuald Alfón, sino uno de Rumben Wow, que me cuesta mucho trabajo pronunciarlo y que de momento me está gustando bastante. Estoy haciendo un curso, este sí gratuito, de copy, para poner un poquito de base, es gratuito gracias a PubliSuite, y también estoy viéndome cuántos webinars y leyendo cuántos artículos puedo sobre el tema de SEO y mejora de páginas web. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te sirva para que hagas paralelismos con tu proyecto, o espero también que te sirva para que puedas en los comentarios hacer aportaciones. Nos vemos y, como te he dicho antes, gracias, gracias y gracias. Hasta luego. Siempre hago esto cuando digo lo de suscribirte al canal. No sé por qué.